Hola, ¿qué tal? Estoy súper contenta y emocionada por una vez más estar aquí en Exclusivas por el Planeta. Estoy muy feliz y sobre todo muy contenta porque este espacio continúe aquí en Exclusivas Tlaxcala y sin duda este es un gran legado que nuestro gran amigo Alfredo dejó y por esta pasión y convicción de él seguimos aquí presentes. Pues antes que nada, muchísimas gracias por estar una vez más en Exclusivas Tlaxcala y en este bello lugar que es Exclusivas por el Planeta. Estoy muy feliz y emocionada y un poco nerviosa porque está conmigo una gran mujer, divulgadora, investigadora. En algún momento hemos hecho ciencia de ese tipo. Ahora nos dedicamos a otras cosas, pero sin duda una gran aliada y una gran mujer que admiro. Y pues está con nosotros nuestra gran amiga Alma Griselda Pinillo Flores, que ahorita les voy a presentar un poco quién es y por qué está aquí en este espacio. Y sobre todo, pues me encantaría recordarles que puedan comentar este video y le puedan dar like y sobre todo se suscriban. Y pues bueno, ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un tema bien interesante que es cambio climático y sobre todo, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para hacer esas ciudadanías vigilantes y que podamos garantizar nuestro derecho a un ambiente sano y no solamente para nosotros, sino para la biodiversidad con la cual compartimos este hermoso planeta? Y pues ahora sí les voy a presentar nuestra invitada de hoy, que es Alma Pinillo. Ella es ingeniera ambiental, maestra en ingeniería ambiental y desarrollo sostenible y es estudiante del doctorado en planeación estratégica y dirección de tecnología. Y además de eso, ella es jefa de departamento de cambio climático en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala. Hola Alma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Hilda, pues muy contenta, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por el espacio, gracias por estar aquí, gracias por esta bonita presentación. Tú también eres alguien a quien yo admiro mucho por todo lo que haces en la entidad. De verdad, por favor, sigan todos sus proyectos, ya saben, Tocli Educación Ambiental y bueno, un montón de proyectos que tiene esta bella mujer aquí. Y pues muy agradecida por el espacio y también muy contenta por poder compartir un poco de lo que Claro. estamos trabajando para el Estado. Súper, pues muchísimas gracias, Alma, de verdad. Es increíble cómo podemos crear sinergias y justo lo que le decía Alma, a veces yo como activista, pues sí levanto la voz, pero les comento a todas las autoridades, no lo tomen a personal, es solo, son una representación de la ciudadanía, pero sin duda Alma es una gran divulgadora, apasionada, que ha hecho muchísimas cosas y ha activado muchísimas cosas, tanto en Puebla como en Tlaxcala, ¿no? Entonces, sin duda es súper increíble, fabuloso, que personas al igual que nosotros que nos dedicamos a la divulgación, que estamos preparados, pues podamos estar en estos espacios. Pero ahora sí, vamos a hablar un poco del tema que tenemos el día de hoy y que es cambio climático y el Observatorio Ciudadano. ¿Qué son esas dos cosas? ¿Por qué están en conjunto? Y sobre todo, este podcast es para que más personas se unan a este tipo de espacios que se crean dentro de estas leyes, reglamentos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir, bueno, Hilda, cuéntanos qué va de esto. Pues ahora sí, la primera pregunta es, ¿nos podrías definir qué es el cambio climático y sobre todo cuál es el grado de vulnerabilidad con respecto al cambio climático del estado de Tlaxcala, ¿no? El cambio climático lo hemos abordado desde toda educación ambiental, de manera personal como activista climática, pero muchas veces sabemos que hay negacionistas o hay personas que están locos, eso no existe, ¿no? Recordamos estos grandes movimientos como Friday for the Future, ¿no? Con Greta Thunberg, pero realmente nos podrías explicar qué es el cambio climático y entender por qué es un tema relevante hablarlo y actuar en el estado de Tlaxcala ante estos escenarios de vulnerabilidad. Claro que sí, pues tratando, ¿no? Vaya, esto no es una clase en absoluto, Sí. entonces vamos a tratar de que lo podamos aterrizar en palabras que usamos. Nosotros siempre cuando hablamos de este tema, pues se nos hace importante hacer esta distinción entre estado del tiempo y clima. Claro. Estado del tiempo, cuando vemos que en un solo día hay cambios muy rápidos, ¿no? Que de repente se nubla, que sale el sol, que llueve, cosas de ese tipo, así cambios rapidísimos en cuestión de minutos y horas, eso es estado del tiempo. Hacemos esa precisión porque cuando hablamos de cambio climático no nos referimos precisamente a esos cambios rápidos, Exacto. ¿no? Sino nos referimos a cambios en patrones que determinan el clima de un lugar. Por ejemplo, en Tlaxcala, pues es el templado subhúmedo en su mayoría. Hay otros, pero en su Ujú. mayoría es ese. Justo hablar de cambio climático es hacernos conscientes de esos cambios en el clima
ya no solo de Tlaxcala, sino como que en todo el mundo, en el clima global, que se atribuyen de manera directa o indirecta a actividades de las personas, porque sí se ha detectado pues que a partir de la revolución industrial y con el uso de combustibles fósiles, o sea, gasolinas, petróleo, y que de ahí no solo es para quien tiene coche, sino de muchos de los productos que usamos que se derivan de ahí, pues sí hubo como que una actividad industrial muy fuerte, actividad humana, que hizo cambios. Entonces, por eso es un cambio de clima que se atribuye directa o indirectamente a las actividades humanas y que se suma, eso nos dice la definición, a la variabilidad natural. ¿Por qué es importante resaltar esto? Porque justamente muchas personas que niegan que esto está sucediendo dicen, bueno, es que en el pasado, hace muchísimos años ya hubo. Claro, no es el primero. Nadie ha dicho es el primer cambio climático de la humanidad. La diferencia es que en esas variabilidades naturales que iban sucediendo, pues iba más despacio. O sea, la Tierra misma encontraba como estos procesos de equilibrio para que si sucedía algo, volvía como que a retomar las formas de vida. La diferencia del que estamos viviendo ahora es que es muy rápido, es muy acelerado, por esto que ya veíamos de como que de estas actividades humanas que suman. Entonces, reconocemos que hay un proceso natural, reconocemos que hay cambios en ese proceso. El problema es que lo estamos haciendo muy rápido en comparación de otros periodos. Exacto. Y ahí es en donde vienen los problemas, ¿no? Porque justamente al ocasionar estos cambios, como un aumento de la temperatura promedio del planeta, pues vienen distintas consecuencias que ahora sí se pueden materializar en lo que ya estamos viendo, ¿no? Que el periodo de lluvia ya se recorrió, o sea, Exacto. que ya no es en los mismos meses, o que cayó una helada tremenda que no caía desde hace como 50 años. Exacto, ¿no? exacto. O sea, esas ya son las consecuencias que estamos viendo de ese cambio climático. Y justo en la segunda parte de la pregunta, digo, estamos aquí tratando de decir como un mega resumen, general, ¿no? Sí, muy general. Hay estudios, por supuesto, o sea, no es algo que una persona diga, yo pienso que pasa esto. Entonces, entre todo el consorcio de estudios que hay, para el tema de vulnerabilidad vamos a resaltar dos. Uno, el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, que se hizo en todo el país por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y que evalúan unas variables. Por ejemplo, la producción ganadera, la producción forrajera, deslaves, inundaciones, dengue. Entonces, de esas variables, ese atlas dice que en nuestro estado hay 27 municipios vulnerables. Wow. Con niveles altos, muy altos o medios. Ok. Repito, porque son las variables que midió ese estudio. Ok, sí, sí, sí. Y, por ejemplo, una de sus variables, que es dengue, pues esa no nos aplica aquí, porque no tenemos las condiciones. Ok. Pero algunas otras variables como deslaves, o sea, como riesgo a deslave, esas ya como que ya las incluye. Ok. Pero, por otro lado, el gobierno del estado dijo, bueno, está muy bien, obviamente es importante, es información valiosa, pero es igual de importante hacer estudios locales. Sin duda. O sea, claro. que consideren un poco más como que también nuestras variables, pues socioeconómicas, o sea, el componente social, todos los otros índices que hay como que de temas de pobreza, o sea, no es solo el medio ambiente, ¿no? Claro. Es el medio ambiente en una interacción con distintos elementos. Entonces, de ahí, en un programa, el Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Tlaxcala, que se publicó el año pasado, hicimos como que un índice más local. O Súper. sea, para decir, a ver, con nuestras realidades, cuáles consideramos que son otros municipios que tal vez no entraron en esta categoría general. Repito, es natural, ¿no? O sea, el país usa como datos globales. Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, pues aquí encontramos un municipio en muy alta vulnerabilidad, que es Alzayanca, 6 municipios con vulnerabilidad alta, como no me acuerdo si 16, 17 con vulnerabilidad media y los demás ya van a la baja. Wow. Eso, pues sí, ya cambia, ¿no? Porque cambia el panorama. Sí, cambia el panorama para poder ahora sí, con este programa, orientar distintos programas o proyectos, pues que contribuyan a disminuir esa vulnerabilidad de nuestro estado. Wow, qué atroz, hasta se puso la piel chinita de decir, wow, porque este tema es súper importante porque al final de cuentas, este tipo de diagnósticos seguramente van a detonar acciones eficientes y efectivas,
por supuesto, en estos municipios, ¿no? Porque te permite decir, bueno, si es altamente vulnerable, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué deberíamos hacer? Y demás. Y ante ese punto es algo crucial es hablar sobre nuestra legislación y la normatividad, porque obviamente ante este marco jurídico nosotros vamos a poder actuar, aunque no es necesariamente, si no lo dice la ley, no lo vamos a hacer, pero sí tenemos este marco que nos cobija. ¿Nos podrías comentar un poco al respecto? ¿Qué onda con la ley? Hay una ley de cambio climático a nivel nacional, a nivel estatal y sobre todo, pues algunos puntos muy generales. Sabemos que no es una masterclass sobre legislación, pero mínimo saber que sí existe o no una ley y que bueno, obviamente, pues se arropa y como tú mencionas, va a ser diferente la escala nacional a la escala local, ¿no? Por supuesto, por eso las leyes es pues el marco general, pero cada estado va a poder tener estas peculiaridades y que por eso pues cada estado tiene estas facultades de crear sus leyes. ¿Nos puedes comentar si hay una ley con respecto a cambio climático? Sí, por supuesto. Justo como bien mencionabas, pues está la Ley General de Cambio Climático que nos aplica a todo el país y en esa ley viene tal cual, ¿no? Obligaciones de los municipios, Ok. obligaciones de los estados, es decir, recordar que el municipio también es un ente muy activo, Sí, sí, ¿no? sí. En todos estos procesos. Y bueno, vienen como que muchos temas de la Ley General que en este momento no vamos a abordar. Lo que nos llamaba la atención era que aun cuando estaba la atribución de que los estados tuvieran sus leyes locales, pues Tlaxcala no tenía, o sea, al Sí, 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 menos era un gran tema faltante. exactamente, un enorme tema porque eran solo 2, 3 estados quienes no tenían ley de cambio Sí, me climático. acuerdo. Sí, justo el instituto que mencionábamos, Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, como que va haciendo monitoreo de la política climática, así le llamamos, y pues estábamos en los penúltimos lugares, Sí, así, o sí, me sea, de acuerdo. las 32 entidades Ciudades. federativas, nuestra Tlaxcala la Bella era el 30-31. Eso, pues realmente sí es algo de reconocerle a la gobernadora, a la licenciada Lorena Cuellar, porque sí fue como empezar a articular esto, ¿no? O sea, Este esfuerzo, claro. exactamente, o sea, yo había detectado cuando hice la maestría que hubo como un intento de que en el anterior Plan Estatal de Desarrollo medio mencionaran problemática de cambio climático, pero hasta ahí se quedó. Sí, sí, sí. O sea, vaya, no estaba así como un programa, ¿no? Entonces, el paso 1 fue que en este plan estatal, que es como la planeación a 6 años, pues hay un programa ya de gestión de cambio climático donde se habla de que se tiene que crear todo el aparato legal, porque Exacto. como decía Hilda, no es que, o sea, no puedes dejarlo a la buena voluntad, o sea, tiene que estar por escrito en algún Sí, sí, sí. lugar para que quien esté lo ejecute, ¿no? Y Ujú. por eso el paso 1 sí era crear esa ley. O sea, a la par de todo esto, este programa que mencioné no tendría peso o fundamento si primero no se hubiera hecho la ley. Entonces, en la de Tlaxcala, justamente se aterriza o se dice, a ver, para que abordemos esto, pues tienen que crear también una comisión, ¿no? Donde se Ujú. transversalice el tema, una comisión intersecretarial, un observatorio ciudadano, esa fue Ujú, como una ujú. novedad pues, que peleamos mucho para que pudiera estar, Exacto. por también como toda esta parte importantísima de sociedad civil y de los acuerdos, como el acuerdo de Escazú, que es Ujú. acuerdo regional para el acceso a la información y tiene un nombre larguísimo, pero que se enfoca Sí. en participación, en información y en defensoras y Acceso. Ujú. defensores ambientales. Entonces, se contempló esto, que estuviera la parte gubernamental con una comisión intersecretarial, la parte de la sociedad civil reconocida con un observatorio ciudadano, aparte que los municipios se sumaran, que eso es como el pasito que sigue, instalar el sistema estatal de cambio climático, Ujú. que además hubiera acceso a la información mediante una página, un portal oficial, porque también vimos que pues Sí, no había no esa había, información. exacto, pero como más enfocado en cambio climático y por supuesto se habla de cómo los municipios también tienen que sumarse y como el tema de socialización, o sea que no puede ser solamente pues campañas en redes, sino que tendrían que hacerse programas tanto de educación formal como no formal para llegar a distintos sectores de la sociedad, así muy, muy general. Podría resaltar esos elementos de nuestra ley estatal y, por supuesto, pues que se haga este programa de cambio climático que ya se hizo, pero implementarlo, ¿no? Claro. Implementarlo para que veamos proyectos que sí puedan atender la problemática.
Sí, y ese es un gran reto, ¿no? Sin duda, Sí, nosotros desde sociedad civil hemos impulsado el tema de cambio climático con una visión desde juventudes, un poco infancias, por eso creamos e impulsamos la primera cumbre climática juvenil claro. y decir, o sea, también las juventudes estamos haciendo nuestra parte, estamos sumando, estamos creando, hemos dado conferencias, charlas, un montonal de webinar, ¿no? Porque creemos que un punto importante es visibilizar, como tú decías, que es un tema preocupante y que debemos de ocuparnos y después decir, bueno, ya estamos preocupados, ya estamos accionados, ahora sí, ¿hacia dónde vamos? Y me encantaría que nos pudieras compartir de manera breve cómo fue este proceso de estas mesas de trabajo para la consulta pública, para la creación tanto del reglamento, como sin duda estas mesas para la creación del Observatorio Ciudadano. Ahí quiero rescatar que justo fue bien interesante porque cuando fui joven embajadora por la Unión Europea en temas de cambio climático, hago estos procesos de capacitar a juventudes, infancia, se crea esta primera cumbre climática juvenil, hacemos este posicionamiento con juventudes de 11 municipios y al poco tiempo vemos que están estos procesos de la consulta pública, el reglamento, y fue una gran área de oportunidad porque teníamos ya un documento como Claro. juventudes de decir, oye, mira, nosotros desde juventudes hicimos este gran esfuerzo, puede ser que te sirva o no, pero son las voces de juventudes de 13 municipios y que ellos están aportando y que están bien preocupados por tema de cambio climático y que puede nutrir estas mesas de consulta para tanto para el reglamento como para el observatorio ciudadano y también cuando se hizo esta consulta del observatorio también en Totli hicimos como estas webinar que se llamaba Juventudes Observantes para animar e invitar a más personas que pudieran participar, porque eso sí debemos de reconocer. Está increíble que se hagan estos procesos, pero si no hay ciudadanía que se proponga y se active, pues no somos escuchados, ¿no? Entonces, me encantaría que nos pudieras compartir un poco cómo fue este proceso y que se fue llevando a cabo, porque hicieron mesas con diferentes sectores, en diferentes lugares. Nos pudieras comentar un poco cómo fue que todos estos procesos nutrieron a lo que ya se tiene ahora. Claro que sí, pues justo algo muy, muy breve que me parecería importante resaltar Claro. es que como el Estado también fue seleccionado por unos procesos del Acuerdo de Escazú, o Ah, sea, súper. Uh-huh. decían que les llamaba la atención, pues que incluso el tema de Escazú estaba como que reconocido en una ley, Uh-huh, en uh-huh. algunas de las leyes estatales. Y una pregunta que nos hacían es, ¿tú te consideras defensora o defensor del medio ambiente? Y pues yo desde el inicio decía sí, porque yo he hecho el activismo Exacto. desde antes, De ¿no? cagón, sí. Pero veía que a mis compañeras y compañeros les costaba como reconocerse, Ok. porque como bien dices, a veces se piensa que cuando estás de este lado todo es malo, ¿no? O sea, Ok, es como, sí. no, es que entiendo, no estoy deslegitimando ningún reclamo que pudiera haber, porque sé que hay componentes muy sensibles, Sí, ¿no? O sea, totalmente consciente de ello, pero lo mencionaba porque justo esto inició por ese activismo, ¿no? O sea, por este como amor que tenemos a nuestro trabajo con el equipo que se ha ido conformando claro. y por eso es que desde el inicio, cuando sentamos las bases, ya visualizábamos esto, ¿no? O sea, eso es Súper. como a lo que voy, que creo que lo que sucedió es que nos encontramos en el camino. O sea, Uh-huh, uh-huh. que nosotras desde nuestra trinchera dijimos, tenemos que generar los espacios, tenemos que crear formularios en línea para quien no pueda ir, talleres Ay, presenciales para sí. quien pueda asistir y muy conscientes que nos falta. O sea, somos conscientes que Súper. tampoco es que estemos llegando a toda la población, Sí, sí, sí. pero iniciar con esta cultura de Claro. consulta, ¿no? Uh-huh, Por eso es importante. que justo fue cuando, o sea, sí recuerdo, por supuesto, muchas felicidades por la cumbre, porque todos esos insumos era como, es que la gente sí quiere ser escuchada, sí Exacto. quiere participar, y eso nos permite también como generar, repito, ¿no? Que el formulario en Generar línea para esos quien más no pueda. espacios, ¿no? Porque Exactamente. es decir, vean, Sí, sí hay gente interesada, hay gente. necesitamos más estos Así es, o espacios, sea, hay claro. gente que sí participa, que sí te lo está pidiendo, o sea, no, como dices, porque si hiciéramos la convocatoria y nadie hubiera participado, No. pues claro, ahí también como que te dicen, ¿para qué ¿Ves? tal? ¿Para qué lo Exacto, haces? pero sí hubo, ¿no? Sí. Entonces,
sí fue muy valioso porque esos procesos los hicimos desde la creación del programa. De hecho, en el programa, si ustedes lo buscan en el periódico, están los nombres de las personas que dieron su permiso de que estuviera su nombre sí, sí, y sí. que participaron, porque es importante el reconocimiento. Exacto. De ahí, en las mesas dijimos, bueno, para lo de los reglamentos, hagamos algo distinto, mesas focalizadas. Y por eso fue que se hizo que la mesa de municipios, que la mesa de estatales, que la mesa de jóvenes, que la mesa de academia, que dos mesas con empresarias y empresarios, porque pues también les pega, ¿no? Sí, sí, es en algún diferente, punto. sí. Para lo del observatorio fue como otra vez, vámonos a invitar, algo que también hacemos mucho es pues invitar personalmente a las organizaciones, Sí, sí, o sí. sea, enviarles como, no nos gusta esto de que circular general, no, pues tienes un nombre, Personalizado, sí. exacto, súper personalizado, porque creemos que eso abre como que este canal, y es muy valiosa la retroalimentación que han dado, o sea, tan solo quisiera resaltar que, por ejemplo, el eje 7 del programa de acción ante el cambio climático, completito lo hizo sociedad civil en las mesas y talleres que hicimos, completo, o sea, como eje y con sus líneas de acción, ¿no? Porque estaba este interés de decir desde la educación básica. Y gracias a todo eso, por ejemplo, con la SEP, está el proyecto de los comités de cambio climático, ¿no? Cierto. O sea, como que sí tratamos, pues, de que no se quede ahí en el aire, ¿no? Justo por este interés, por esto de es que las juventudes, fue que en el Observatorio Ciudadano, por ejemplo, pues como es un observatorio que inicia, son 2 representantes por cada sector, pero en jóvenes son 3. O sea, es el único sector que sí tiene, que tiene 3, sí, sí, sí. tiene 3, para que Hay en un total montón. sean como que 19 personas, que esté como que variado y den sus distintas opiniones. En los reglamentos, igual, venía la parte de socializar, o sea, que no fueran, repito, solo como temas de redes, también viene en el reglamento que pues tenemos que trabajar en una estrategia de comunicación y socialización. Es decir, son opiniones que han hecho precisamente las juventudes y las personas que han participado en estos espacios y que sí vamos incorporando, y esto lo digo también para que se siga haciendo, porque a veces pareciera que todo se lo cargamos, no sé, a Hilda, ¿no? Que no, es que ella tiene su organización y todo le dicen a ella, y es como, pues tú también puedes, o sea, es padrísimo, obviamente, que figuras como ella estén, pero pues tú también súmate, ve a los espacios cuando se hacen estas convocatorias para escuchar las distintas voces, ¿no? Y que no digas como que no me representaron, pues si el espacio estuvo, también hay que tomarlo. Hay que apropiarnos, diría una amiga que de Chiapas, hay que apropiarnos de esos espacios, Hilda. Y justo es un tema bien interesante, porque ahí sí quiero recalcar y visibilizar un poco esto, que fue como que Dios nos hizo que coincidieran estos caminos, porque a la par, ¿no? Porque obviamente iba a ser más difícil de decir, Hilda y todo ese equipo y todo el equipo increíble y un montonal de organizaciones que nos apoyaron, que dijeran, pues sí, tú dices que las juventudes están interesadas, pero ¿dónde están? ¿No? Casi, casi. Entonces fue interesante que dijimos, no, pues mira, capacitamos, articulamos y este documento, y que no solamente somos nosotros, sino hay otras cumbres en todo el país, hay una cumbre nacional, internacional, que está avalado por Yongo, etcétera, y que además de eso fue de, pues podemos nutrir este espacio. Y voy un poco al punto del observatorio, porque justo cuando fue las consultas me acuerdo del observatorio y decía sociedad civil, y yo, ajá, ¿y dónde están las juventudes? ¿Y dónde están los pueblos originarios? ¿Y dónde están los ejidatarios? O sea, porque obviamente sociedad civil se cree que somos homogéneos, pero no, somos diversos sin duda, y en este sentido, cada uno bajo nuestro contexto, nuestros aprendizajes, desaprendizajes, pues vamos a estar cargados o sesgados a un lado o a otro, ¿no? Entonces, eso fue bien interesante, porque me acuerdo que en el proceso de consulta siempre lo recalcábamos, y también la doctora María Lourdes del COTLAX decía, oye, pues nuestra sugerencia es pues que sea diverso, variado, equilibrado. Obviamente sí va a haber solo 2 personas que representen todo el observatorio, pero que pueda nutrir y escuchar otras voces, porque tal vez los del norte van a pensar lo diferente a los del sur, y tal vez las juventudes del sur van a ser diferentes a las del norte y viceversa, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese espacio sí fue como muy peleado, y yo les comentaba y les decía, oye, si Yongo dentro de Naciones Unidas hay un espacio para juventudes, tanto en la COP de biodiversidad como de cambio climático, y estamos reconocidos,
¿por qué no también en el observatorio y diversas voces? Y fue cuando increíble, que obviamente es muy complejo, 19 personas ponerse de acuerdo, créanme, es complejo, Exacto. ¿no? Ahora, con todos los demás, ¿no? Sectores y demás, entonces es bien complejísimo. Y vamos a este punto, ¿no? ¿Cómo fue? Me encantaría que nos pudieras comentar qué es el Observatorio Ciudadano de Cambio Climático, cuál es su objetivo y sobre todo, pues, cuál es este sustento normativo. Porque sin duda debemos de reconocer que hay varios observatorios, ¿no? Justo cuando les comentaba que estamos haciendo webinar y todo esto para motivar a la gente a participar, vimos que había observatorios, pero observatorios creados desde la sociedad civil y que buscaba articular hacia las autoridades. Pero aquí es algo contrario. Así es. Me encantaría que pudieras compartir un poco, pues, esta peculiaridad interesante y que nos puedas abordar. ¿Para qué? Para motivar a más personas que cuando existan este tipo de espacios, pues vamos para adelante y podamos estar en estos espacios para levantar la voz también. Sí, justo como bien mencionas, ¿no? O sea, nosotros siempre ponemos los proyectos a consulta porque la retroalimentación es valiosísima. O sea, y Claro. no es lo mismo la visión que tú tienes, digamos, desde adentro, que por más buena intención que tengas, seguro se te van a ir cosas. Y es Sí, claro. reconocer eso. Por eso hacemos estos procesos. Súper. Y sí ha sido muy, muy valioso justo la retroalimentación. El observatorio se concibe pues como un organismo de consulta, consulta técnica, consulta cultural, consulta social, de temas de cambio climático para la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que es donde están las autoridades, y que pueda dar seguimiento también al programa de acción ante el cambio climático del estado de Tlaxcala. Algo que es muy importante mencionar es que no se concibe como que haya un pago para estas personas y se lo reconozco a las personas, obviamente, porque es asumir este compromiso, porque si hubiera un pago, sería una relación laboral, serían funcionarias o funcionarios y perdería la naturaleza ciudadana, que justo era algo como uno de los puntos que nos mencionaban en la consulta. Como bien mencionabas, cuando hicimos una investigación de esto, vimos que había observatorios, consejos, tal vez, Claro. que inicialmente la sociedad civil organizada postula, pide el espacio, o sea, como que es a la inversa, ¿no? O también habíamos visto que quizá lo tenían en su ley, pero no lo habían implementado, ¿no? Eso lo detectamos en algunos estados. O como que un intento en materia de agua, igual como por Baja California y estados como que por esa zona, vimos que tenían como que estas intenciones. No encontramos uno ya constituido. Y ahí fue cuando dijimos, Tlaxcala tiene que ser, ¿no? Porque sí, claro. si tanto tiempo hemos estado... Estuvimos en el último lugar. Como que en este rezago, no, tenemos que impulsar Innovar, a la claro. acción, ¿no? E impulsar la acción desde este sentido de corresponsabilidad y repito, o sea, no es que le esté trasladando la responsabilidad a la sociedad, o sea, de decir, les toca y a mí no, no va por ahí, Claro. pero sí en el sentido de reconocer que es un trabajo conjunto y Sin que duda. por supuesto que están las bases y por supuesto que aquí tienes una obligación tanto de recursos, de los proyectos, pero es que no lo puedes hacer sola o solo. O sea, sí necesitas de la participación. Sin duda. Teniendo presente eso, es que se instaura este observatorio que está reconocido en la ley, por eso les decía que desde la ley fue como que el primer caminito de decir, tiene que haber un reconocimiento, nuestra ley estatal, ley de cambio climático, lo reconoce, hay artículos que lo fundamentan y en nuestra ley decía que tenían que salir unos lineamientos específicos para el funcionamiento de este observatorio. Entonces, como esos lineamientos los tenía que crear la comisión intersecretarial, no solo la Secretaría de Medio Ambiente. En esta comisión también están distintas visiones de salud, de educación, turismo, infraestructura, SEDECO, o sea, me estoy quedando como corta para, como no distraerme, pero la comisión es como otro tema con 19 dependencias para que lo vean transversalmente. Con todas sus visiones se nutrió el primer proyecto de lineamientos del observatorio, porque eran quienes tenían que aprobar para justo ver que también su sector estuviera representado, ¿no? Como el de impulso agropecuario y cuestiones de ese tipo. Cierto. Entonces, una vez que tenemos, o sea, como que el proyecto del SMA, proyecto retroalimentado por la comisión, el proyecto se lanza a consulta pública, donde viene la otra retroalimentación de decir,
tal vez falta jóvenes, se están obviando y falta este sector, o una discusión que teníamos era comisariadas ejidales sí, pero ¿qué pasa con el sector forestal que no es Ah, comisariado sí, ejidal? Que también diferente. quedó Ujú, exacto, o sea, otros sectores, agropecuario, que no es comisariado ejidal, pero que también está, claro, o sea, con este proceso fue que se fue consultando, que se fue como que armando, armonizando. Seguramente quien lo lea dirá, ay, les faltó esto. Todo proyecto es perfectible, pero tratamos sin de duda. nutrirlo lo más posible y ya salió publicado. Se publicó en enero de este año. Ujú, Entonces, cierto. o sea, esto para decir, todo tratamos de publicarlo siempre en los medios oficiales, el periódico oficial del Ujú, Estado, para que no sea la buena voluntad de nadie, sino una obligación. exacto. Con eso, pues ya muy contentas porque la verdad es que nosotras nos adelantamos. En cuanto la comisión dijo, apruebo la convocatoria, lanzamos la convocatoria en octubre Ujú. del año pasado, porque por ahí vi que cuando anunciamos a alguien en Facebook, pues ¿y cuándo hubo? Sí hubo. Sí, fue Sí en hubo octubre. convocatoria, fue en octubre. De hecho, justo con Tocli, con otras organizaciones, les pedimos el apoyo para que nos ayudaran a Socializar. difundir, sí, para que las personas se postularan, ¿no? Porque como ella dice, por más que hagas todo esto, si no hay personas queriendo Sí, participar, no no funcionaría. funciona. Entonces se lanzó la convocatoria, a la par que seguíamos trabajando con los lineamientos, se publican oficialmente los lineamientos, se revisan las postulaciones, hubo algunas personas que declinaron porque decían, pues no entendemos, ¿no? Que estudiantes, o por la carga de trabajo, o porque empezaban prácticas, o Sí, por porque diferentes por factores. diferentes factores, se hace como todo el proceso y pues al final queda la selección de las 19 19 personas. personas y formalmente ahora sí ya les tomamos protesta para que puedan iniciar con sus labores, porque como bien decía Isla, lo que hará este observatorio es desde el sector que representan, desde las distintas realidades del Estado, pues poder posicionarse sobre esto que estamos haciendo y cómo puede mejorarse, por supuesto, qué faltaría para implementar a las líneas que vienen en el programa de acción ante el cambio climático y que además van a tener representación, o sea que en cuanto a este observatorio pueda organizarse respecto a su presidencia, a quién les representa, esa persona participa en las reuniones de la comisión intersecretarial y también se suma al que vamos a instalar, que es el sistema estatal. O sea, no es nada más como decir, tengo un posicionamiento y te escucho y ahí quedas. No, entra en la conversación, entra en Claro, el diálogo. Eso es la particularidad de nuestro observatorio. Por eso decimos que es único en su tipo en todo el país, porque claro. tiene todo el revestimiento legal para decir, está reconocido, yo mismo creo el espacio, pero no creas que porque yo lo creo te estoy condicionando, ¿no? O sea, Ujú. postularon las personas que querían estar y bueno, Hilda ya lo vio en su primera reunión que dijimos, bueno, conózcanse entre ustedes, hay mucha variedad de Demasiada. perfiles, porque la idea es esa, es que el observatorio con las mejores intenciones de participar, pero también de transmitir lo que la ciudadanía quiere, pues lo haga, pero lo haga en espacios reconocidos, donde Exacto. la incidencia sea más directa y a lo mejor eso que nos tomaba 2 años lo hacemos en uno, porque ya hay un diálogo, ¿no? Un Exacto. diálogo reconocido. Eso es lo que resaltaría. Sí, y es justo un punto bien importante que menciona Alma, porque es muy diverso y obviamente también en esta diversidad es un gran reto poder generar un diálogo efectivo, sin duda que pueda ser armónico y que podamos ser escuchadas todas las partes. Imagínense si queríamos ser escuchados entre autoridades, ahora dentro de nosotros mismos y poder además que se pueda reconocer también nuestras visiones y ahora conjuntar todo eso creo que es un gran reto. Y ahora sí, vamos a la parte final, que nos encantaría que nos pudieras compartir un poco cómo el observatorio va a poder impulsar como último pues la gobernanza ambiental en el estado de Tlaxcala y pues que nos puedas dar tu mensaje final de toda esta charla que tuvimos el día de hoy. Claro que sí, pues mira, de entrada, ya el hecho de que se hayan postulado, como mencionamos, de la academia, de jóvenes, juventudes, de ejidad, comisariados ejidales, de pueblos originarios, que eso también fue bien Sí, bonito, o sea, que estén como alzando la voz de academia, porque tampoco crean que, o sea, hay un consejo asesor, o sea, hay también personas especialistas, tratamos de que fuera diverso, justo con la intención tanto de traer las voces de todos los sectores, de posicionar y sobre todo pues de sumar. O sea, por eso hablaba o al inicio mencionaba esto de que es trabajo en equipo, ¿no? Repito, y no
porque me esté quitando la responsabilidad que tenemos al Claro. estar aquí, sino por reconocer que no se hace solas y solos, que yo sé que muchas personas son como, no, es que te estás quitando la responsabilidad y no sé qué, no, justo a lo que aspiramos es a esta gobernanza de decir, hay un espacio reconocido, Exacto. están los sectores, podemos tener diálogo, es más, nosotros ni siquiera nos metemos en sus reuniones, o sea, se organiza el observatorio, pero sí hay un diálogo con la autoridad, pues más directo, y que a lo mejor si nos dicen, hace un rato platicábamos, no queda claro el tema de las bodas, bueno, pues aclararlo ahí porque ya vimos que no queda claro. O Exacto. sea, esas problemáticas que nos duelen medioambientales, Ujú. poderlas transmitir con el observatorio y que entonces, pues empecemos con, ya sé que mucha gente va a decir que es utopía, pero pues yo sí creo en sumar, Claro. en sumar, en desde estos distintos sectores, el gubernamental, el social, con toda la diversificación que tiene y eventualmente pues con organismos internacionales, eso es lo que pretendemos, aplicar muchos de los principios, como ya decía, del Acuerdo de Escazú, del Acuerdo de París, de la Agenda 2030, que habla de la sensibilización y la capacidad humana para pues hacer frente a los efectos de Exacto. cambio climático. Así es como creemos que este observatorio suma, por eso lo resaltamos mucho. Y pues ya para finalizar, agradecerles muchísimo. Espero que no les hayamos aturdido con tanta información. Espero en Dios que no. Esperamos que no sea la última vez que podamos estar aquí. Claro. Muchas gracias por Un el honor. espacio, muchas gracias Hilda por esta rica Un conversación, honor. qué bonito, y pues que sigamos sumando, que sigamos contribuyendo. Están las puertas abiertas para algún otro proceso que quieran impulsar, pero pues yo diría que de entrada aprovechemos este observatorio Sí. para hacer llegar como todas sus dudas, cuestiones, ya está reconocido y que a través del observatorio podamos impulsar más proyectos, creo que eso sería maravilloso. Muchas Claro. gracias. Pues antes de nada, muchísimas gracias a ustedes, el público que está con nosotros. Sería increíble que le pudieran dar like a este video, se puedan suscribir a las diferentes plataformas de exclusivas Tlaxcala y sobre todo coloquen sus comentarios de si les interesó el tema, no, si aprendieron algo nuevo, sería espectacular y sobre todo un mensaje que les quiero decir, sí tenemos derecho a quejarnos, pero ese derecho debe ser efectivo cuando nosotros proponemos, ¿no? Eso realmente siempre lo tratamos de hacer. Hay que quejarnos, pero ser proactivo y sobre todo informarnos para qué buenas propuestas debemos dar. Pues muchísimas gracias, Alma. Fue un honor y un placer estar contigo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias, adiós.